En el siguiente caso vamos a ver el signo de la función, es decir, si nuestra función está en la parte de arriba o en la parte de abajo. Es decir, si yo represento la función, por ejemplo, vemos que la función está en la parte de arriba, está aquí, de menos 3 a menos 2 y de menos 1 a 3. Ahí está, en la parte de arriba. Ahora está en la parte de abajo de menos infinito hasta menos 3, de menos 2 a menos 1 y de 3 a infinito. Ahora, ¿cómo se va a hacer este apartado? Tanto este apartado como más adelante el apartado 7 de monotonía y el apartado 8 de curvatura. Vamos a hacer lo mismo, lo único que va a cambiar en esos apartados va a ser que en vez de poner f de x igual a 0, en el de monotonía voy a poner f' y en el de curvatura voy a poner f''. Ya lo veremos, ¿vale? Pero para que ya sepáis que vamos a hacer luego lo mismo. Por lo tanto, primero vamos a calcular el dominio, o vamos a recordar más bien cuál era el dominio de nuestra función, y en el segundo caso vamos a hallar f de x igual a 0. Recordando el dominio tendríamos que era todo r menos el 3 y el menos 3. Y f de x igual a 0 es coger la función e igualarla a 0. Como ya expliqué antes, el denominador pasa multiplicando y esto se resolvería, lo que nos daría x igual a 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con este número y este número, es decir, lo que nos quedó en el dominio aquí, los números que nos quedaron aquí en el dominio y los números que nos queden aquí, ¿vale? Aquí en este caso nos queda solamente el 2, pero a lo mejor en otro nos queda el 2, el 1 y el 5, por ejemplo. Vamos a representarlos en la recta real. Entonces, cogemos estos valores y los representamos en nuestra recta por orden, menos infinito y más infinito. Ahora, vamos a hacer como hacíamos en inecuaciones, es decir, cogemos un número entre cada intervalo, ¿vale? Entre menos infinito y menos 3 el menos 4, por ejemplo, entre menos 3 y 2 el 0, 2 y 3 el 2,5 y entre 3 e infinito el 4. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a valorar en la función, es decir, en la que me aparece aquí, o en este caso la que me aparece aquí, la propia. Si yo valoro menos 4, me queda menos 4 al cubo menos 8, me queda negativo, y abajo me queda menos 4 al cuadrado menos 9, me queda positivo. Menos entre más, menos. Por lo tanto, me queda aquí negativo. Hacemos el mismo procedimiento para este caso, para este caso y para este caso, y vemos que nos queda aquí positivo, aquí negativo y aquí positivo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función f de x es positiva de menos 3 a 2 y de 3 a infinito. Y nuestra función es negativa de menos infinito a menos 3 y de 2 a 3. Antes de pasar al apartado 7 de monotonía y 8 de curvatura, vamos a hacer el apartado de derivadas, porque lo vamos a utilizar luego. Ya sé que no os gusta nada, pero bueno, es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se va a hacer? Si os fijáis, tenemos una división. Por lo tanto, ¿cuál era la fórmula de la derivada de una división? Cuando tengamos una división, la derivada es la derivada del primero por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, partido la segunda al cuadrado. Vamos a hacerla con esto, poco a poco. Por lo tanto, la derivada de nuestra función, que la denotaremos como f', será la derivada del primero, es decir, la derivada de lo que está arriba. Derivada de x cubo menos 8 es la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, menos la derivada de 8. 8, como es un número, sería 0. En este caso ya lo podemos obviar, ¿vale? Ya podemos quitar este 0, pero si no hubiéramos podido quitar el 0, imagínate que la derivada nos hubiera quedado 5, por ejemplo, hay que ponerlo entre paréntesis, siempre. Entonces la derivada del primero nos quedó solamente 3x cuadrado, ¿vale? Por la segunda sin derivar, es decir, por lo de aquí abajo, sin derivar, y entre paréntesis, menos la primera sin derivar, es decir, la de arriba sin derivar, entre paréntesis, por la derivada de la segunda. La derivada de abajo tenemos la derivada de x cuadrado, que es 2x, y la derivada de menos 9, que como bien dijimos antes, sería 0. Por lo tanto, por 2x.
partido lo de abajo al cuadrado. Cogemos lo de abajo y lo elevamos al cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simplificar. Para simplificar, yo recomiendo hacer lo siguiente. Primero, ver si se puede sacar factor común lo mismo que yo tengo aquí abajo. Es decir, veis que aquí aparece este menos. Es como si tuviéramos dos partes. Esta parte de aquí y esta parte de aquí. Por lo tanto, vamos a ver si el x cuadrado menos 9 aparece en ambas partes. Vemos que en la primera sí que está, lo tenemos aquí, entre paréntesis. Sin embargo, en la segunda parte no nos aparece. Entonces, no saquéis factor común. Se va a poder sacar factor común, hay una x y demás, pero no saquéis porque no nos hace falta, en verdad. Si hubiéramos tenido otro caso, sí, por ejemplo. Por ejemplo, imaginaos que hubiéramos tenido que la derivada nos hubiera dado así, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí x cuadrado menos 9, tanto en la primera parte como en la segunda parte. ¿Qué quiere decir? Que para simplificar esta operación podríamos sacar ese x cuadrado menos 9 para afuera. Si lo sacamos me queda, en la primera parte se me ha ido, por lo tanto me queda simplemente el 3x cuadrado. Y en la segunda parte, como tengo aquí este 2, quiere decir que se me va uno de ellos. Es decir, me queda esto y me queda uno de estos. Ahora, ¿qué haría? Como está ya todo multiplicando, puedo tachar este con uno de los de abajo. Y por lo tanto me quedaría simplemente lo que tengo aquí entre corchetes, partido simplemente una vez uno de estos, ¿vale? Lo que está entre corchetes luego operaríamos y vemos que nos quedaría. Vale, por lo tanto vamos a simplificar nuestra derivada. ¿Cómo vamos a simplificarla? Vamos a operar simplemente. Entonces, aquí esta multiplicación, que nos queda esto, y aquí, cuidado, hay este menos delante, entonces mantenemos el menos delante y hacemos esta multiplicación, pero la colocamos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este menos nos va a cambiar todo. Si no, ya podríais haber visto directamente que sería menos 2x y multiplicáis por menos 2x y os quedará esto de aquí inmediatamente. Entonces aquí quitamos el paréntesis y luego empezamos a sumar términos semejantes y nos queda así. ¿Podemos sacar factor común? Se puede sacar factor común, si queréis, si no, me da igual. Sacamos factor común y nos quedaría esto de aquí. Por lo tanto, la primera derivada sería esto de aquí, ¿vale? Yo voy a coger esta. ¿Podéis coger esta o esta? ¿Por qué voy a coger esta? Porque ahora vamos a hacer la segunda derivada. Es decir, vamos a tener que volver a derivar. ¿Y qué vamos a derivar ahora? Esto de aquí. Vamos a hacer la segunda derivada, porque esta segunda derivada se va a utilizar luego para la hora de hacer la curvatura. Entonces, la segunda derivada sería derivar la primera. Nos fijamos que la primera es una división, es decir, hay que volver a aplicar esta regla. La derivada del primero, la derivada de esto sería de x4 es 4x cubo, de menos 27x cuadrado sería menos 27 por 2x, es decir, menos 54x, y la derivada de 16x es quitar la x simplemente, nos queda 16. Por la segunda sin derivar, es decir, por lo de aquí abajo sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es todo esto. Cuidado. Si yo hubiera tenido x cuadrado, me diríais, la derivada de x cuadrado es 2x, ¿no? Vale. Si en vez de x cuadrado tengo todo esto, ¿qué sería? 2 por todo eso. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo en vez de x tengo una función. Entonces, cuando en vez de x tengo toda una función, ¿por qué tengo que volver a multiplicar? Por la derivada de lo de dentro, es decir, por la derivada de x cuadrado menos 9. Por eso, esto de aquí es de la derivada de esta, ¿vale? Partido lo de abajo al cuadrado, es decir, si esto está al cuadrado, lo volvemos a llevar al cuadrado y nos queda 4.
Ahora, hacemos la misma táctica para simplificar que había dicho antes. Tenemos dos apartados, este de acá y este de acá. Vemos si aparece lo que está aquí abajo en ambos apartados y nos fijamos de que sí, está tanto aquí como aquí. Por lo tanto, lo podemos sacar como factor común. Por lo tanto, cuando saquemos este factor común, ¿vale? La misma explicación que había hecho antes, nos queda aquí esto de antes y uno de estos, y aquí nos quedaría todo esto, y este 2 y este 2x. Ahora vemos que se puede simplificar este con uno de estos y así nos queda abajo el 3. Y abajo empezaríamos a operar, ¿vale? Y al operar, tiquiti tiquiti, hacemos los pasos necesarios, ya sabéis operar, y nos quedará esto de aquí. Podéis sacar factor común al 6, si queréis, arriba, no es obligatorio. Lo podéis dejar así y listo. No os preocupéis que en el examen no entraría uno así tan largo, ¿vale? Porque si no, nos morimos con las derivadas.